10 años construyendo una reputación, traduciendo cada documento con la misma precisión con que otros construyen casas, palabra por palabra, sin atajos, sin errores. 10 años para que el abogado Thornbury lo destruyera en 30 segundos delante de 30 personas, con la fluidez de quien lleva años diciéndolo, que la traducción era falsa, que Elena había cobrado para alterar las palabras que tenían la prueba. El duque presidía desde el estrado. Nadie en la sala dijo nada y Elena estaba de pie con el documento entre los dedos, el mismo que acababan de llamar mentira, sabiendo que tenía una sola oportunidad de responder. Lo que dijera en los próximos 30 segundos iba a decidir el resto. Quiero que estés aquí cuando descubramos todo lo que esconde esta historia. Suscríbete al canal y cuéntame de qué país me llegas hoy. Me emociona saber que estas palabras viajan más lejos de lo que imagino. Pidió un momento. Lo dijo con una voz que no subió ni un tono, aunque 30 pares de ojos la miraban. Richard Thornbury seguía de pie junto a la mesa de los demandantes con la expresión de quien ya ha contado los votos y sabe cómo termina esto. Elena abrió su cartera, sacó la copia del documento original, el codicilo en latín del testamento Winslow y lo colocó sobre la mesa junto a la versión que Thornbury había presentado como la traducción correcta. Las dos versiones en papel separado, la una junto a la otra. Señaló el tercer párrafo de cada una. Explicó con la voz que llegó a todos los rincones de la sala sin que las hubiera, que el documento original incluía una cláusula reversionis, cláusula de reversión hereditaria común en documentos de este tipo antes de 1830, que establecía que las parcelas incluidas en el expolio no podían venderse ni transferirse sin aprobación de los herederos colaterales reconocidos y que su traducción la recogía con exactitud. La versión de Thornbury no la incluía. Le pido a cualquier persona presente con conocimiento de latín jurídico, dijo Elena, que compare el tercer párrafo de ambas versiones e identifique cuál de las dos omite la cláusula reversionis. El silencio fue del tipo que no es falta de palabras, sino falta de movimiento. 6 familias del condado, 2 secretarios, los abogados de 3 partes distintas. Nadie abrió la boca. El duque de Ashford tomó los 2 documentos, los colocó uno junto al otro sobre el estrado y los leyó en silencio. Era un hombre que presidía audiencias con la economía de quien ha aprendido que las palabras innecesarias producen errores innecesarios. Leyó el tercer párrafo de la versión original 2 veces. Después leyó el de la versión de Thornbury. Tardó 18 segundos. Elena los contó. La cláusula reversionis, dijo el duque de Ashford con la voz plana de quien constata un hecho. Figura en el documento original, no figura en la versión alternativa presentada esta mañana. Eso fue todo. El presidente del tribunal recogió sus papeles. El secretario anotó. Uno de los abogados de la parte demandante carraspeó con la incomodidad de quien acaba de entender que está en el lado equivocado de algo. La disputa sobre la traducción estaba cerrada. Richard Thornbury no dijo nada. Se quedó de pie con los papeles en la mano y Elena no vio su expresión porque estaba recogiendo sus propios documentos con el cuidado metódico de quien tiene demasiado trabajo como para perder un segundo más en esa habitación. Cuando levantó la cartera del suelo, miró al estrado por instinto. El duque seguía de pie con los 2 documentos en la mano y la miraba. No era la mirada de un magistrado evaluando el cierre de una audiencia. Era algo distinto, más directo, más breve del tipo que desaparece antes de que uno pueda nombrarlo. Duró menos de un segundo. Después él desvió los ojos hacia los papeles del secretario como si nada hubiera ocurrido. Elena cerró la cartera. No sabía qué hacer con eso. Todavía salió por la puerta lateral del tribunal, la que daba al corredor de piedra fría, donde el eco de los pasos llegaba antes que la persona. Tuvo que pasar junto a la mesa de Thornbury para llegar a ella. Él no dijo nada, pero giró la cabeza apenas, lo suficiente para que sus ojos se encontraran un instante. No era rabia lo que había en esa mirada. Era algo más frío y más metódico, la mirada de un hombre que acaba de reorganizar sus prioridades. Elena siguió caminando. En el corredor se apoyó un momento contra la pared con los ojos cerrados. Lo que Thornbury había hecho esa mañana no era una disputa de interpretación,
Era una ejecución pública y las ejecuciones públicas dejaban marca, aunque uno saliera caminando. Los hombres como él no aceptaban perder delante de testigos. Convertían la sala siguiente en su campo. Se enderezó y empezó a caminar hacia la salida. Tenía trabajo que terminar. El archivo de Elena en el vilarejo de Westing era el piso inferior de un edificio de piedra gris al final de la calle principal, mesas cubiertas de diccionarios jurídicos, el armario de caoba con los originales que le confiaban y una ventana con las cortinas entornadas porque la luz directa dañaba el papel. Llegó pasadas las 4, encendió la lámpara del rincón y se sentó. Había otras disputas en 10 años de trabajo. Ninguna había ocurrido delante de 30 personas con el estrado ocupado. La diferencia importaba. Escuchó los pasos en la escalera exterior antes de que la puerta se abriera. Doña Marta Solano, que vivía en el segundo piso del mismo edificio y llevaba 22 años siendo la vecina más informada del condado, sin haberlo buscado nunca, entró sin llamar, porque nunca llamaba cuando traía té. Con una bandeja que depositó sobre la mesa lateral antes de sentarse en la silla del rincón con la postura de quien tiene información en orden y espera el momento. El hombre del estrado, dijo doña Marta, es Julian de Ashford. Elena esperó. Duque de Ashford, continuó doña Marta, magistrado superior del condado desde hace 12 años, familia de la región desde hace 4 generaciones y una disputa de tierras que llevan arrastrando desde que yo tengo memoria. ¿Qué tipo de disputa?, preguntó Elena. Una venta, respondió doña Marta. Hace 40 años, el duque anterior vendió una extensión al sur del ducado. La familia nunca aceptó que el contrato fuera limpio. La finca se llama Los Tilos. Hizo una pausa. Pertenece ahora a los herederos Winslow. Elena dejó la taza sobre la mesa muy despacio. Los herederos Winslow, el expolio que ella había traducido esa mañana, el codicilo con la cláusula reversionis que establecía que las parcelas de tierra hereditaria no podían venderse sin aprobación de los herederos colaterales, la cláusula que Thornbury había intentado suprimir de su versión. Las piezas no encajaban todavía del todo, pero la forma que empezaban a tomar era reconocible. ¿El duque de Ashford interviene con frecuencia en los testimonios del tribunal?, preguntó Elena. En 20 años, respondió doña Marta, no recuerdo haberle visto tomar partido en ninguno. Elena asintió despacio y miró la lámpara. Había 2 preguntas que se quedaban con ella después de esa tarde. La primera era razonable. ¿Qué relación exacta tenía la cláusula reversionis del codicilo Winslow con la venta de la finca de Los Tilos? ¿Y por qué ese vínculo había llevado al duque de Ashford a ese tribunal en ese momento? La segunda era menos razonable de tener y más difícil de ignorar. Era sobre los 18 segundos en el estrado, sobre lo que había durado la mirada después. Era del tipo que no desaparece porque uno lo decida. La dejó sin terminar de formularla. Había cosas más urgentes. Después de que doña Marta se fue, Elena sacó su copia del codicilo y lo abrió bajo la luz de la lámpara, no para releerlo, que se lo sabía de memoria. Lo abrió porque algo en ese tercer párrafo señalaba más de lo que ella había entendido cuando lo tradujo la primera vez, algo que había hecho que Richard Thornbury arriesgara su reputación pública para suprimirlo, algo que había hecho que el duque de Ashford rompiera 20 años de silencio en un estrado. Esas 2 cosas no podían ser coincidencia. Y si no eran coincidencia, lo que había ocurrido esa mañana era más grande de lo que Elena había calculado cuando entró. Pasó las páginas de espacio leyendo entre las líneas de un latín que conocía mejor que su propio nombre. En algún lugar de ese documento estaba la razón de todo. Iba a encontrarla. Thornbury guardó silencio durante 3 días. En la experiencia de Elena, un hombre como Richard Thornbury no guardaba silencio porque hubiera aceptado la derrota. Guardaba silencio porque estaba construyendo algo. Ella continuó trabajando. Había 3 contratos de traducción sobre la mesa. Un acta de propiedad de la familia Kensley, una correspondencia en francés de los años 20 que una familia del norte quería autenticar y un conjunto de registros parroquiales en latín que un abogado de Leeds había enviado la semana anterior. Trabajó en orden con la misma atención con que trabajaba todo,
bajo el principio de que cada palabra importaba y de que una sola palabra incorrecta podía costarle algo real a alguien. El segundo día después del tribunal fue al cartorio del condado a confirmar un detalle del acta Kensley. El empleado detrás del mostrador era el mismo de siempre, un hombre llamado Whitmore, que conocía cada documento del condado y que tenía el hábito de decir buenos días con un tono siempre ligeramente más apagado de lo que el día merecía. Le dijo buenos días a Elena con el mismo tono de siempre, pero le sostuvo la mirada una fracción de segundo más de lo habitual. Lo anotó mentalmente. El tercer día trabajaba en la mesa pequeña junto a la ventana, donde la luz era mejor para los idiomas que requerían atención a las marcas diacríticas cuando escuchó el golpe en la puerta. No era el golpe de doña Marta. Doña Marta nunca llamaba con esa clase de paciencia. Este era uno deliberado. Abrió la puerta. Julian de Ashford, duque de Ashford. Venía en ropa de viaje, abrigo oscuro, sin insignias, y llevaba bajo el brazo un estuche de cuero con el desgaste de algo usado con regularidad, no exhibido. Señorita Duarte, dijo el duque de Ashford, le pido disculpas por presentarme sin aviso. Tengo un documento que requiere verificación. Me han dicho que usted es la traductora de mayor precisión del condado. Elena se hizo a un lado para dejarlo pasar. No iba a dejar que viera que notaba exactamente quién era el hombre que había presidido su tribunal 3 días atrás. Él colocó el documento sobre la mesa sin que nadie se lo pidiera. Era una medición de límites de 1831 en francés con la letra cuidadosa de un agrimensor. Una descripción de tierra, medidas coordenadas, parcelas identificadas por nombres de familia antiguos. Elena lo leyó una vez completo sin hablar. ¿Qué tipo de verificación necesita, Excelencia?, preguntó Elena. La traducción al inglés que tengo no coincide con el registro actual, respondió el duque. Quiero saber si el error está en la traducción o en el registro. Ella trabajó el documento en voz alta en parte, tomando notas en una hoja aparte. Después de 12 minutos le explicó lo que había encontrado. La traducción había comprimido 2 cláusulas de límite en una sola, perdiendo la distinción entre derechos de paso permanentes y temporales. La diferencia era significativa. Él preguntó exactamente cuánto. Ella explicó sin abreviar la explicación. El duque entendió todo lo que dijo. Hizo 2 preguntas de seguimiento precisas, no las de alguien tomando nota, sino las de alguien que ya conocía el marco y estaba verificando el detalle específico. Elena lo notó, no lo dijo. Cuando terminó de anotar, Elena señaló lo que cualquiera en su lugar habría señalado. Un documento de 1831 en francés podía ser verificado en Leeds o York sin necesidad de viaje personal. Tengo motivos para preferir la discreción, respondió el duque de Ashford. Lo entiendo, dijo Elena. Lo que no entiendo es por qué esos motivos lo llevaron al tribunal del condado hace 3 días. Un silencio breve. Porque había un documento que verificar, dijo el duque. El mío, dijo Elena, el del tribunal, respondió el duque de Ashford. Era una deflexión precisa. Ella la reconoció como tal y no insistió, porque insistir solo produciría otra deflexión igual de precisa. Tenía suficiente información para trabajar. Él estaba ahí. Tenía interés en documentos de tierras de 1831 y había tomado partido en una audiencia que involucraba el expolio Winslow, que incluía la finca de los Tilos sobre la que la familia Ashford llevaba décadas litigando en silencio. No necesitaba que él confirmara lo que ya sabía, la forma de necesitaba evidencia, no confirmación. Guardaba el documento en el estuche cuando lo dijo sin mirarla con la atención aparentemente en el cierre del cuero. En el tribunal, dijo el duque de Ashford. Usted no pidió disculpas. Elena esperó. Thornbury esperaba que lo hiciera, continuó el duque, o que vacilara. Era su estrategia hacer que el error pareciera tan establecido que lo único razonable fuera aceptarlo. No había nada de que disculparme, dijo Elena. Él la miró entonces. Lo sé, respondió el duque de Ashford. Recogió el estuche. Le dijo que volvería en 2 días si ella tenía tiempo de preparar la comparación formal de las 2 versiones del documento de límites. Ella dijo que lo tendría listo. Se fue.
Elena no se movió durante un momento después de que la puerta se cerró. Estaba de pie en el centro del archivo entre las dos mesas con las notas del documento de límites todavía en la mano. Lo sé. Dos palabras dichas en el tono que se usa para las cosas que no requieren argumento. Puso las notas sobre la mesa y volvió al acta Kensley. 20 minutos después apareció doña Marta como si hubiera sido convocada, que no era así como doña Marta funcionaba. Ella funcionaba simplemente estando siempre en el lugar correcto. Vi el carruaje del ducado en la calle, dijo doña Marta sin preguntar, porque cuando doña Marta no preguntaba era porque ya sabía y solo esperaba los detalles en orden. Una consulta sobre un documento, dijo Elena. Doña Marta se sentó en la silla del rincón, habló despacio eligiendo lo que decidía contar. Dijo que el duque de Ashford era un hombre que cuando quería algo lo perseguía en silencio durante años. Así fue con la reclamación de los tilos. Así fue cuando el administrador anterior desvió fondos y él esperó a tener pruebas completas antes de actuar. No hacía ruido. Esperaba. Lo digo, añadió doña Marta. Porque ese tipo de hombre no viene personalmente a verificar un documento de límites. Ta dejó el té sobre la mesa y salió. Elena se quedó mirando la taza durante un momento. Después sacó su copia del codicilo Winslow y lo abrió bajo la lámpara. Lo había leído 20 veces desde el tribunal, pero esta vez lo leía de otro modo, no como traductora revisando su trabajo, sino como alguien buscando lo que valía décadas de silencio. La cláusula reversionis estaba en el tercer párrafo. La leyó de nuevo. Afectaba a todas las parcelas de tierra hereditaria, incluidas en el expolio en el momento del acta original. Buscó la fecha del acta original, miró la hoja de notas que había tomado del documento de límites que el duque le había traído. También 1831 se quedó muy quieta. La finca de los Tilos no solo estaba mencionada en el expolio Winslow, había sido incluida en él en 1831, el mismo año de la medición de límites que el duque estaba intentando verificar, lo que significaba que la cláusula reversionis que ella había traducido correctamente, la que Thornbury había intentado suprimir, no afectaba solo el estado actual del expolio, alcanzaba potencialmente a todas las transacciones de esas parcelas desde 1830. 31. Incluyendo la venta de la finca de los Tilos. Elena dejó los documentos sobre la mesa con mucho cuidado. Ahora entendía por qué Richard Thornbury se había puesto de pie en un tribunal público y la había llamado falsaria. Lo que todavía no entendía era la magnitud exacta de lo que había movido. Y eso decidió mientras apagaba la lámpara y dejaba el archivo en orden. Era lo que iba a averiguar antes de que Thornbury volviera a moverse. La familia Kensley le comunicó su decisión un martes por la mañana a través de una nota breve y cortés que Whitmore se entregó junto con el correo habitual. Decían que habían decidido gestionar sus documentos de propiedad a través de un escritorio en York, que agradecían su trabajo anterior y que le deseaban lo mejor. Elena leyó la nota 2 veces, después la dobló y la dejó sobre la mesa. 4 días después del tribunal. Thornbury había tardado 4 días. No eran los Kensley, eran un hombre con 40 años de relaciones en el condado y la paciencia suficiente para usarlas con precisión. Los Kensley habían tomado exactamente la decisión que alguien les había sugerido que tomarían. No hacía falta amenaza ni presión directa. Bastaba una palabra en el momento correcto, en el tono correcto, de parte de la persona correcta. Eso era lo que 4 décadas de reputación acumulada le daban a Thornbury, la capacidad de hacer daño sin que nadie pudiera señalarlo. 3 días después llegó el segundo aviso. La familia Marlowe, que le había encargado la autenticación de una correspondencia en francés de los años 20, informaba por carta que habían encontrado una solución más conveniente para sus necesidades. Sin más detalles, Elena dobló también esa carta. Necesitaba entender la escala de lo que Thornbury había puesto en movimiento. No el alcance del daño en sí, eso podía calcularlo, sino el mecanismo. ¿Por qué esas familias en particular? ¿Por qué en ese orden? ¿Qué información tenía Thornbury sobre sus contratos, sus clientes, los proyectos en curso? Fue doña Marta quien le trajo la respuesta sin que nadie se la pidiera.
Apareció el jueves con una expresión que no era la de costumbre, no la de quien trae información, sino la de quien trae algo que preferiría no tener que traer. Y le dijo que había visto al abogado Thornbury en el cartorio del condado el miércoles por la tarde, que había estado dentro casi 2 horas y que antes de marcharse había hablado con el empleado Whitmore en el corredor de salida con el tono de quien está verificando algo, no preguntando. Elena preguntó si sabía qué estaba buscando. Doña Marta respondió que no con certeza, pero que Whitmore había salido de esa conversación con la cara del que acaba de recordar que tiene más trabajo del que pensaba. El cartorio del condado guardaba los registros históricos de todas las transacciones de propiedad, los contratos de servicios profesionales firmados ante notario y los antecedentes formales de los peritos reconocidos por el tribunal. Era el lugar donde cualquier persona con acceso podía construir un argumento sobre el historial de otra. Thornbury no estaba atacando su traducción, ya había perdido ese frente. Estaba buscando otra cosa, un patrón, un antecedente, cualquier irregularidad en 10 años de trabajo que pudiera convertir en una cuestión de carácter. Se puso a trabajar. Pasó las 2 tardes siguientes revisando sus propios archivos, buscando cualquier cosa que pudiera ser malinterpretada con suficiente habilidad. Revisó contrato por contrato, los de la familia Merton, los de la parroquia de San Bricio, los de 4 distintos abogados del condado que le habían encargado verificaciones históricas a lo largo de los años. En términos objetivos, no encontró nada que la preocupara. Lo que sí encontró fue algo diferente. En 3 contratos anteriores, el abogado intermediario había sido el propio despacho de Thornbury antes de que él estableciera su firma independiente, contratos rutinarios de hace 7 y 8 años en los que había trabajado sin problema y sin contacto directo con él, pero que ahora existían como un vínculo documental entre los dos que alguien con suficiente habilidad podía reencuadrar. Eso también podía usarse y Thornbury llevaba 40 años siendo suficientemente hábil. El duque llegó el 5.º día después de su primera visita con la comparación de versiones que ella había preparado y con un segundo documento bajo el brazo, un contrato de arrendamiento de 1829, también en francés, que necesitaba verificación de un término específico sobre renovación automática. Trabajaron durante 40 minutos. El término en cuestión era claro una vez leído en el contexto legal de la época y Elena se lo explicó con la misma precisión de la primera vez. Él entendió con la misma rapidez. Cuando terminaron, antes de que él recogiera los documentos, Elena habló. Excelencia, dijo Elena. El documento de límites de 1831 que trajo la semana pasada corresponde a la misma fecha de constitución del expolio Winslow. La cláusula reversionis que yo traduje afecta todas las parcelas incluidas en ese expolio desde esa fecha. Hizo una pausa de 1 segundo, incluyendo la finca de los Tilos. El duque no respondió de inmediato. Tenía los ojos en los documentos sobre la mesa y en el silencio que siguió, Elena midió exactamente cuánto tardó en hablar. 2 segundos suficientes. Es una observación correcta, respondió el duque de Ashford. Thornbury está en el cartorio del condado buscando algo que usar contra mí, dijo Elena. No sé todavía qué, pero lo encontrará si busca el tiempo suficiente, porque tiene 40 años de relaciones y yo llevo 10 años trabajando y en 10 años siempre hay algo que puede reencuadrarse con suficiente habilidad. Sostuvo su mirada. Si hay alguna parte de lo que ocurrió en ese tribunal o de lo que ocurrió antes que yo debería conocer antes de que él la use en mi contra, prefiero oírla de excelencia. El duque la miró durante un momento. Era la mirada de alguien que está evaluando no lo que se le pregunta, sino cuánto de la respuesta es ya visible para quien pregunta. Todavía no, respondió el duque de Ashford. Elena asintió despacio. Entendido, dijo Elena, pero todavía no tiene un límite. Cuando Thornbury haga su siguiente movimiento, ese límite habrá llegado. El duque recogió los documentos. Antes de ponerse de pie, dijo que volvería cuando tuviera el siguiente contrato de arrendamiento de la serie. Ella respondió que lo esperaba. Cuando se fue, Elena se quedó sola con el archivo y con la pregunta que había estado ordenando en silencio desde que encontró las fechas coincidentes.
Si la cláusula reversionis alcanzaba la finca de los Tilos desde 1831 y si la venta de esa finca al linaje Winslow había ocurrido después de esa fecha, lo cual era lo que la disputa familiar de los Ashford sugería, entonces la cláusula que ella había traducido correctamente no era solo un punto de propiedad menor, era potencialmente la base legal para deshacer una venta de 40 años con los documentos correctos. Con la traducción correcta, la que ella había hecho. Y Thornbury había sido el abogado mediador de esa venta. Eso significaba que cuando Thornbury se puso de pie en el tribunal y la llamó falsaria, no estaba protegiendo a su cliente, estaba protegiéndose a sí mismo. No era solo que Thornbury hubiera atacado su traducción, era que su traducción correcta lo amenazaba de un modo que ella no había calculado cuando aceptó el contrato. Había llegado a ese tribunal sin saber lo que había en el tercer párrafo del codicilo. Lo había traducido porque era su trabajo, porque era lo que decía el texto y porque una cláusula que existe en un documento existe con independencia de a quien le convenga. Eso era exactamente lo que Thornbury no podía tolerar. Elena abrió el siguiente legajo del archivo. Tenía trabajo que terminar antes de que él encontrara lo que estaba buscando y tenía que terminarlo bien porque si Thornbury se movía de nuevo, necesitaba estar lista, no para defenderse, para anticiparse. La notificación llegó un lunes por la tarde, no por correo ordinario, por mensajero del Tribunal del Condado, que tocó la puerta con 2 golpes formales y esperó a que ella firmara el recibo. Antes de entregar el sobre, Elena lo abrió en el archivo, de pie junto a la ventana. Era una queja formal presentada ante el registro del condado por el abogado Richard Thornbury. Solicitaba una revisión oficial de la licencia profesional de Elena Duarte, traductora jurídica, bajo el argumento de patrón de traducciones parciales en favor de clientes pagantes. Adjuntaba como prueba inicial declaraciones de 2 familias del condado que indicaban haber tenido dudas sobre la imparcialidad de su trabajo en el pasado. Elena leyó el documento hasta el final, volvió al principio y lo leyó de nuevo. Las 2 familias eran los Kensley y los Marlowe, los mismos que habían rescindido sus contratos la semana anterior. Lo dejó sobre la mesa, se puso la capa y salió hacia el cartorio del condado. El cartorio era un edificio de piedra en el centro de Westing, con pasillos que olían a papel viejo y a tinta seca, y estantes que llegaban hasta el techo, con 40 años de transacciones de propiedad, contratos notariales y expedientes profesionales del condado. Elena llegó pasadas las 3. Pidió acceso al archivo de peritos reconocidos por el tribunal. Whitmore le informó, con la voz de quien constata sin comentar que el expediente había sido revisado ese fin de semana y que algunas secciones habían sido reclasificadas durante el proceso. Las encontraría en la carpeta lateral. Cuando Elena preguntó quién había solicitado la revisión, Whitmore respondió que no podía decirle eso. Había sido una solicitud administrativa estándar. Pasó 2 horas en el archivo. Lo que Thornbury había reorganizado no estaba modificado, pero había sido movido de manera que los 3 contratos anteriores, donde el despacho de Thornbury había figurado como intermediario, quedaban agrupados juntos, separados del resto de su historial. En cualquier revisión rápida, eso podía dar la impresión de una relación continuada en lugar de 3 encargos independientes de hace 7 años. Era exactamente lo suficientemente ambiguo para funcionar. Estaba recogiendo sus notas cuando escuchó la puerta del archivo abrirse. Julian de Ashford entró sin hacer ruido, como alguien que conoce bien los espacios que no frecuenta. Llevaba el mismo abrigo oscuro de las visitas anteriores. Se detuvo cuando la vio, pero no con sorpresa. Excelencia, dijo Elena sin levantarse. Señorita Duarte, respondió el duque de Ashford. Se acercó a la mesa y se sentó frente a ella en la silla de lado sin que nadie lo invitara. He recibido copia de la queja formal. Me la envió mi abogado esta mañana. Elena esperó. El duque colocó sobre la mesa una carpeta que había llevado bajo el brazo. La abrió. Dentro había 2 documentos. El primero era una copia del contrato de 1832 por el que la finca de los Tilos había sido vendida por el ducado de Ashford a la familia Winslow. El segundo era un borrador del mismo contrato fechado 3 semanas antes con una cláusula adicional en el segundo folio, la cláusula de reversión, la cláusula reversionis.
El duque explicó lo que contenían los dos documentos sin apartar los ojos de ellos. El borrador estaba en los archivos del ducado. Su padre lo había firmado. Establecía que la venta de la finca de los Tilos era reversible si los herederos Ashford podían demostrar ante tribunal que las parcelas habían sido incluidas en un expolio vinculado con anterioridad. La copia final que se registró en el cartorio, dijo el duque de Ashford, no incluye esa cláusula. Fue eliminada antes del registro. Helena miró los dos documentos uno al lado del otro, el borrador con la cláusula, la versión registrada sin ella. ¿Y el mediador de esa venta?, preguntó Helena, aunque ya sabía la respuesta. El mediador de esa venta había sido Richard Thornberry, respondió el duque. Tenía 22 años entonces. Era el asistente más joven del despacho de su mentor y nadie en aquel momento había tenido razón para examinar la diferencia entre el borrador y el registro. Mi padre necesitaba cerrar la venta, dijo el duque de Ashford. La cláusula de reversión era conveniente en teoría, pero no valía el tiempo de insistir en ella. Hasta que el codicilo Winslow la activó, dijo Helena, hasta que su traducción del codicilo Winslow la hizo visible, respondió el duque de Ashford. Helena procesó eso en silencio. 40 años. Thornbury había cometido ese error o tomado esa decisión 40 años atrás, al principio de su carrera, y lo había cubierto y había construido todo lo que era sobre esa cobertura. Y una traductora de comarca, leyendo un tercer párrafo en latín, con la atención con que leía todos los terceros párrafos, había empezado a deshacerla sin saberlo. Excelencia tomó partido en ese tribunal, dijo Helena despacio, en parte porque mi traducción correcta era conveniente para la reclamación del ducado. Sí, respondió el duque. No lo atenuó. Helena lo miró durante un momento. ¿Y el resto de lo que ha hecho desde entonces?, preguntó Helena, era la misma pregunta que le había hecho en el archivo 10 días atrás. Él no la había respondido. Entonces, esta vez tampoco respondió de inmediato. Hubo un silencio que duró lo suficiente para que los dos lo notaran. Cuando habló, lo hizo con una voz que era la de siempre, pero con algo diferente en los bordes. No todo, dijo el duque de Ashford. Helena aceptó eso por ahora. Helena habló con cuidado, eligiendo lo que decía. Thornbury iba a construir su caso sobre el historial de sus contratos, sobre los 3 encargos donde su despacho había figurado como intermediario, sobre cualquier ambigüedad que encontrara. Ella no tenía los recursos legales que él tenía. Pero la cláusula reversionis existe en el borrador de 1832, dijo Helena. Y yo la traduje correctamente en 1847, porque era lo que el texto decía. Si voy a responder por esa traducción, quiero que todo lo que esa traducción significa esté sobre la mesa. El duque la miró durante un momento. Era la primera vez que Helena vio en su expresión algo que no era evaluación. Era más difícil de nombrar que eso, y más directo, como si la guardia que mantenía con precisión se hubiera movido uno mismo. Sin que él lo hubiera decidido. Entonces lo pondremos sobre la mesa, respondió el duque de Ashford. Ninguno de los dos añadió nada más en ese momento. No hacía falta. Salieron del cartorio por separado. En la calle, Helena caminó hacia el archivo sin mirar atrás con el viento frío del norte que empezaba a bajar del campo. Pensó en el borrador de 1832, en la cláusula que existía y que había sido eliminada. En 40 años de una carrera construida sobre esa eliminación y pensó brevemente en algo que no tenía nombre todavía, en la expresión de ese hombre en los archivos del cartorio cuando ella dijo que quería todo sobre la mesa. Lo dejó pasar. Había cosas más urgentes, pero no lo olvidó. El documento llegó un miércoles, no a través del registro del condado, a través del despacho de un abogado de York que Helena no conocía. Y que según el encabezado de la carta representaba a 2 de los demandantes del expolio Winslow. Adjuntaba como parte de la documentación adicional para la revisión de la licencia una declaración firmada y fechada. Indicaba que Helena Duarte había recibido, además de sus honorarios de traducción, una cantidad adicional por parte de los demandantes como comisión por resultado favorable. La declaración tenía una firma y un sello notarial.
Elena leyó el documento 2 veces. La firma era de un nombre que no reconocía. La fecha indicada correspondía a la semana antes del tribunal. Esa semana, Elena había estado en Bradford trabajando en un archivo de registros eclesiásticos. Tenía el recibo del alojamiento. Tenía 4 cartas fechadas de esa misma semana, enviadas y recibidas, que probaban dónde había estado. Tenía la factura del transporte. Nadie que hubiera verificado esos datos habría firmado esa declaración, lo que significaba que nadie la había verificado. Tenía 3 días antes de la audiencia de revisión. Pasó la primera tarde organizando su documentación en orden cronológico. El contrato original con los demandantes Winslow, los recibos de sus honorarios estándar, el registro de gastos del viaje a Bradford, las cartas, todo junto en la secuencia que demostraba, sin posibilidad de ambigüedad, que en la fecha indicada en la declaración de Thornbury, ella no había estado en Westing, pero eso no era suficiente. Una defensa sobre la cronología de un viaje. Era una defensa sobre detalles y Thornbury sabía construir argumentos sobre detalles. Lo que necesitaba no era solo demostrar que el documento era falso. Necesitaba contextualizar por qué existía. Era pasada la medianoche cuando llamaron a la puerta del archivo. No era el golpe de doña Marta, era uno deliberado. Julian Desford entró con el abrigo oscuro y una expresión que era la de siempre, pero con algo debajo que no era habitual. El tipo de cuidado específico con que alguien maneja lo que considera urgente sin querer que parezca que lo ha corrido. Llevaba una carta bajo el brazo. Esto llegó hoy de Londres, dijo el duque de Ashford colocando el sobre la mesa frente a ella. Lo solicité hace 10 días. El escritorio jurídico que redactó los documentos originales del expolio Winslow en 1831 confirmó con registros propios que Richard Thornbury fue el abogado mediador designado para coordinar la transferencia de propiedades y que en el borrador de ese año se incluía una cláusula reversionis que no figuró en la versión final registrada. Elena tomó la carta y la leyó en silencio. No refutaba directamente la declaración de la comisión, pero establecía algo más fundamental, que Thornbury tenía documentado por terceros independientes un patrón de gestionar versiones distintas de un mismo documento, en este caso específico. Una carta de una firma londinense sin interés en el asunto, confirmando lo que ya tenían. Esto no prueba que el documento de la comisión sea falso, dijo Elena. No, respondió el duque de Ashford, pero establece que Thornbury tiene motivos propios para atacarla y ante un registrador que tenga que evaluar la credibilidad de ambas partes, eso no es un detalle menor. Elena asintió y colocó la carta junto al resto de su documentación. Trabajaron durante las 2 horas siguientes en silencio organizado, ella en la mesa grande, él en la pequeña, dividiendo los documentos por tipo. Ella ordenaba los registros propios en secuencia cronológica. Él revisaba los documentos del ducado que contextualizaban la historia de la finca de los Tilos y la posición de Thornbury en ella. De vez en cuando uno señalaba algo y el otro lo incorporaba sin necesidad de explicación larga. Tenían el mismo ojo para el mismo tipo de inconsistencia. Eso también decía algo sobre los dos que ninguno de los dos nombraba. Cuando la documentación estuvo completa y ordenada para la audiencia, Elena se recostó en la silla y miró el reloj de pared. Eran casi las 2 de la mañana. El duque estaba de pie junto a la ventana con la carta de Londres todavía en la mano, mirando la calle oscura afuera. El archivo estaba en silencio. No el silencio de cuando uno está a punto de irse, sino el otro, el de cuando ya no hay nada pendiente y nadie ha tomado la decisión de moverse. ¿Por qué vino personalmente?, preguntó Elena. No era la pregunta del caso, era la otra. Él giró la cabeza hacia ella despacio. Porque la carta llegó hoy y la audiencia es en 3 días, respondió el duque de Ashford. Podría haberla enviado por mensajero esta mañana, dijo Elena. Un silencio de 3 segundos. Sí, dijo el duque. Podría haberlo hecho. No añadió nada más, pero tampoco recogió los documentos que tenía en la mano. Elena lo miró durante un momento. Había algo en ese intercambio que era más pequeño que una declaración y más honesto que cualquier cosa que ninguno de los dos hubiera dicho desde el tribunal. Lo dejó estar él también.
El duque se fue 20 minutos después, cuando el reloj marcó las 2. Le dijo que estaría en la audiencia. Ella respondió que ya lo sabía. Él asintió y salió. Elena permaneció un rato más sola en el archivo antes de apagar la lámpara. No porque tuviera más trabajo que hacer, sino porque el silencio de esa habitación después de que él se fue el tipo de silencio que necesitaba un momento antes de convertirse en otra cosa. A la mañana siguiente, doña Marta llegó antes del desayuno con una expresión que Elena reconoció de inmediato. No la de quien trae información buena, ni la de quien trae información mala, sino la de quien trae algo que preferiría no tener que traer. Thornbury había visitado el edificio el día anterior, por la tarde. No había subido al archivo. Había hablado con doña Marta en el vestíbulo con el tono amable de quien solo quiere asegurarse de que todo va bien. Le había preguntado, entre otras cosas, si el duque de Ashford era visitante frecuente del archivo de la señorita Duarte, si las visitas eran de naturaleza profesional, si ella consideraba que la relación entre los dos era la habitual entre una traductora y su cliente. Le respondí que no era asunto mío ni suyo, dijo doña Marta. Gracias, respondió Elena. Pero va a usarlo, añadió doña Marta. Va a insinuar que la razón por la que el duque tomó partido en el tribunal no fue la traducción. Elena lo sabía. La rabia que sintió no era miedo ni era sorpresa. Era la rabia fría y quieta de quien ve a alguien usar algo verdadero para construir algo deshonesto. Porque había algo verdadero ahí. El duque había aparecido más veces de lo que el trabajo requería. Había venido a medianoche con una carta urgente que podría haber enviado por mensajero y en el archivo a las 2 de la mañana había dicho, sí, podría haberlo hecho sin la menor intención de que eso fuera un desmentido. Thornbury iba a tomar eso y convertirlo en una insinuación. Y la insinuación, si llegaba al registrador antes que los documentos, podía hacer más daño que cualquier declaración firmada. Lo que esa rabia le aclaró fue algo que no había terminado de nombrarse hasta ese momento, que lo que sentía al pensar en lo que Thornbury iba a insinuar no era vergüenza, era indignación, que había una diferencia importante entre las dos y que esa diferencia le decía con más claridad de la que habría tenido si se lo hubiera preguntado directamente lo que pensaba del duque de Ashford. La audiencia era en 2 días. Tenía trabajo que terminar. La sala del registro del condado era una habitación sin ornamento, paredes de piedra, una mesa larga de roble oscuro, 4 sillas a cada lado y una silla más alta en la cabecera para el registrador. Las ventanas daban al patio interior del edificio y producían una luz fría y sin dirección que hacía que la hora del día fuera difícil de calcular. Elena llegó 20 minutos antes. Dejó sus documentos sobre la mesa en el orden que había practicado mentalmente la noche anterior. Primero, el codicilo Winslow original, después su traducción. Después el análisis comparativo que había preparado párrafo por párrafo, después la carta de Londres y al final la documentación del viaje a Bradford con los recibos y las cartas fechadas. El procurador del registro entró a las 9 en punto y verificó la presencia de ambas partes. Richard Thornbury llegó con 2 minutos de retraso acompañado de un abogado de York al que Elena no conocía. Se sentó en el lado opuesto de la mesa sin mirarla. El registrador llegó a las 9:10. Era un hombre de unos 60 años con la postura de quien ha visto muchas versiones distintas de los mismos argumentos y ha aprendido a no acelerarlos. Elena presentó primero como demandada. Explicó en el orden en que había preparado los documentos lo que había ocurrido en el tribunal Winslow, el codicilo original en latín, la cláusula reversionis en el tercer párrafo, su traducción, la versión presentada por Thornbury y la diferencia entre las dos. El registrador leyó en silencio los 3 párrafos comparados. Después preguntó si alguien cuestionaba la exactitud de esa comparación. Nadie respondió. Presentó después la carta de Londres. La firma londinense, que confirmaba que Thornbury había sido el mediador designado en la transferencia de propiedades de 1831 y que el borrador de ese año incluía una cláusula reversionis que no figuraba en el registro final. Presentó después la documentación del viaje a Bradford, el recibo del alojamiento, la factura del transporte, 4 cartas con fechas claras.
La declaración sobre la comisión llevaba la fecha en que ella podía probar documentalmente que no había estado en Westing. Cuando terminó, el registrador indicó que Thornbury podía presentar su versión. El abogado de York habló durante 20 minutos. Argumentó que la diferencia entre las dos traducciones era de interpretación, que su posición como traductora de la parte demandante creaba un conflicto de intereses y que los documentos del viaje a Bradford podían haber sido preparados con posterioridad. El registrador tomó notas de todo. Cuando el abogado de York terminó, el registrador preguntó si el duque de Ashford, que había solicitado intervención como parte interesada con documentación propia, deseaba presentar en ese momento. Julian de Ashford se puso de pie desde la silla al final de la mesa, donde había permanecido en silencio desde el principio. Presentó el borrador del contrato de 1832, el original firmado por su padre con la cláusula reversionis en el segundo folio, que no figuraba en la versión registrada ese mismo año. Presentó los registros del ducado que documentaban la gestión de Thornbury como mediador en esa transferencia. Presentó la fecha de constitución del expolio Winslow, la misma fecha del documento de límites de 1831 que establecía la conexión directa entre las parcelas del expolio y la finca de los Tilos, y presentó al final una declaración del cartorio de Bradford, confirmación oficial de que Helena Duarte había firmado un registro de acceso a sus archivos eclesiásticos en la fecha indicada en la declaración de Thornbury. Un registro que no podía haberse preparado con posterioridad porque los libros de acceso del cartorio de Bradford los sellaba el empleado en el momento de la visita. Thornbury no había verificado el viaje antes de presentar la declaración. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No era el silencio de quien está procesando información. Era el silencio de quien ya ha llegado a una conclusión y está ordenando las palabras con que va a formularla. El registrador revisó durante 10 minutos los documentos combinados de ambas partes. Después cerró la carpeta frente a él. Declaró que la documentación presentada por la demandada probaba, sin ambigüedad posible, que la fecha indicada en la declaración sobre la comisión era incompatible con su ubicación verificada ese día, que la carta londinense y el borrador de 1832 establecían un contexto que hacía razonable cuestionar la imparcialidad del denunciante y que, por tanto, no encontraba base suficiente para abrir una revisión formal de la licencia profesional de Helena Duarte. La queja quedaba archivada. Añadió, en tono igualmente neutro, que los documentos relacionados con la cláusula reversionis del expolio Winslow serían remitidos al tribunal correspondiente para revisión, dada la evidencia de discrepancias entre el borrador y el registro de 1832. Richard Thornbury recogió sus papeles. Su abogado de York también salieron de la sala sin que nadie los acompañara a la puerta. El sonido de sus pasos en el corredor de piedra se fue apagando hasta desaparecer. En la sala del registro, el procurador archivó los documentos. El registrador se retiró. Doña Marta, que había estado sentada en la única silla junto a la pared del fondo, porque nadie le había dicho que podía estar ahí y nadie se había atrevido a decirle que no podía, recogió su bolso y salió sin hacer ruido, con la satisfacción quieta de quien ha estado esperando el momento correcto durante mucho tiempo. Helena y Julian de Ashford quedaron solos en la sala. Ella recogió sus documentos en silencio. Él no recogió los suyos todavía. El expolio Winslow va a revisión, dijo Helena sin levantar la vista de los papeles. Con los documentos que Excelencia presentó, la reclamación de la finca de los Tilos tiene más base que hace una semana. Sí, respondió el duque de Ashford. Helena terminó de recoger y dejó la carpeta sobre la mesa. Levantó la vista. Hubo dos razones por las que Excelencia tomó partido en el tribunal, dijo Helena. Y las dos existen todavía. No voy a pedirle que elija cuál fue la principal. El duque la miró durante un momento. Era la mirada que ella había aprendido a leer, la de alguien que está eligiendo las palabras con el mismo cuidado con que ella elegía una traducción, porque en ese momento no podía permitirse que quedara ambigüedad. No hay que elegir, dijo el duque de Ashford. Las dos son verdad y las dos tienen el mismo peso. Helena procesó eso. En ese caso, dijo Helena, tengo documentos en Bradford que necesitan verificación la semana que viene.
El escritorio de Leeds que me los encargó no sabe todavía que voy a necesitar apoyo jurídico local si el caso Winslow sigue adelante. Hizo una pausa de un segundo. Si Excelencia tiene interés en el resultado de ese caso, podría ser útil tener esa conversación. No era una declaración, era una puerta que ella abría y le dejaba a él la decisión de entrar. Él no tardó. El martes tengo libre por la mañana, respondió el duque de Ashford. El martes estoy en el archivo, dijo Elena. Salieron del edificio del registro por entradas distintas como correspondía. Elena caminó hacia el archivo por la calle principal con los documentos bajo el brazo y el viento frío del norte que bajaba desde el campo. Era media mañana. El vilarejo de Westing tenía la luz quieta de los días despejados de invierno, esa luz sin sombra que lo hace todo muy claro. Entró al archivo, dejó la carpeta sobre la mesa grande y se quedó de pie un momento. Pensó en lo que había empezado 10 días atrás. Un tribunal, un abogado con el dedo levantado, 30 personas mirando y ella con el documento en la mano. Había calculado que tenía una sola oportunidad de responder, que lo que dijera en los próximos 30 segundos iba a decidir el resto y lo había decidido, solo que el resto no era lo que ella había calculado cuando entró. Sacó el siguiente contrato de la pila de trabajo pendiente, lo abrió en la primera página y empezó a leer. El martes era en 4 días. Tenía trabajo que terminar. Si esta historia te llegó al alma, hay algo que puedes hacer que es completamente gratuito y que nos ayuda muchísimo. Presiona el botón Hype que aparece debajo del video. Está disponible solo durante los primeros 7 días después de la publicación y hace una diferencia enorme para canales como este. Y suscríbete si todavía no lo has hecho para que estés aquí la próxima semana con una nueva historia. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó.